Pues de Efesios capítulo 1, verso 15 al verso 17, y dice de la siguiente manera: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Yeshua y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Amén. En esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, sin duda, Pablo está escribiendo a una congregación que se está integrando a un nuevo mundo, a un nuevo conocimiento. Está escribiendo a los efesios que otra cultura ha dominado sus vidas, otra forma de vivir ha dominado sus vidas, pero en esta transición, en este cambio, en esta nueva fe, requieren de algo muy diferente. Ellos requieren de una sabiduría espiritual, una revelación del cielo para sus vidas, algo muy diferente a lo acostumbrado, a su manera de vivir, a su forma de vivir. Y esto es aplicable a nuestras vidas al día de hoy, porque en cierta manera Dios ha querido que nosotros, como pueblo del Señor, ha querido que nosotros vivamos de una forma sabia, e inteligente en nuestra manera de vivir. Así es de que, hermanos, hoy yo quiero preguntarle a ustedes en esta mañana, ¿cuál es su forma de vivir o su pensamiento de vivir en el camino del Señor? Dios pues nos ha dado el privilegio, o nos ha dado la sabiduría de comprender los misterios de Dios. Nos ha dado el privilegio de comprender las revelaciones de Dios para nuestras vidas, para vivir un mundo diferente al que nosotros estamos viviendo comúnmente. Así es de que, hermanos, yo quiero pedirles que hoy analicemos cómo está nuestra inteligencia espiritual. Y es ese el objetivo de este mensaje: medir nuestra inteligencia espiritual. ¿Cómo es que nosotros podemos medir nuestra inteligencia espiritual? Es cuando nosotros estamos viendo un crecimiento en nuestras vidas y no nos quedamos en una etapa de niñez, sino que hay una madurez en nuestra vida espiritual. Así de que, amado hermano, hoy vamos a analizar algunos puntos muy importantes, porque la inteligencia es algo innato en nosotros. Es algo que ya viene en el paquete desde que nosotros nacemos. Solo que muchas veces no lo desarrollamos en toda su potencial. Cuando nosotros nacemos, en nuestra niñez, nacemos desde el vientre de nuestra madre con un propósito de aprendizaje. Desde que
estamos en el vientre de nuestra mamá, ya estamos aprendiendo. Según los que estudian la materia, en la psicología o en el estudio de la mente, han encontrado que desde la etapa cero, desde la gestación hasta el segundo año, el individuo tiene un proceso de aprendizaje a través de la imitación. Lo que ve, lo imita y lo hace. Y de ahí, así sucesivamente, cada etapa de nuestra vida, vamos nosotros creciendo y vamos aprendiendo, vamos trayendo conocimiento a nuestra vida. De los 2 años a los 7 años, nosotros entramos en un desarrollo de pensamiento egocéntrico y entramos a un mundo de la fantasía, de donde uno comienza a creer que es dueño del mundo. Por eso vemos a nuestros pequeños que es la etapa donde ellos se creen dueños de todo lo que poseen, de todo lo que ven. Y cuando ellos viven en este mundo, ellos están aprendiendo, entonces, a través de la imaginación, están aprendiendo, su nivel intelectual está en desarrollo. Y lo vemos nosotros en la vida cotidiana. Si tenemos un niño pequeño, vemos cómo estas actitudes en ellos es lo que sucede. Y así sucesivamente vamos avanzando, vamos creciendo. Por eso se dice que la inteligencia es algo innato, es algo que viene con nosotros desde nuestro nacimiento. Pero nosotros lo vamos desarrollando en toda su potencial, a manera en que nosotros vamos creciendo. Por eso es que los niños o los pequeños de los 2 a los 7 años se le aplican cierta manera algunas tareas cognitivas para que ellos puedan superar ciertos retos y de esa manera ellos puedan tener agilidad mental para ir desarrollando su mente. Se recomienda a los pequeños de los 2 a los 7 años hacerles estas tareas para que ellos comiencen a agilizar su mente y a superar ciertos retos en su vida, ¿verdad? Y es de esa manera como vamos aprendiendo, y es sorprendente. ¿Y por qué tomo este tema? Porque Dios nos incluyó con una inteligencia inmensa. Se dice, según en los mitos, que nosotros no alcanzamos a utilizar el 100% de nuestra inteligencia o a manejar el 100% de nuestro cerebro. Entonces, Dios nos dio la capacidad de desarrollarnos a manera en que nosotros vamos creciendo y vamos avanzando en nuestra vida diaria. Y es muy maravilloso, porque entonces Dios nos da la oportunidad a nosotros de crecer en el conocimiento, de crecer en sabiduría, de crecer en inteligencia, de acuerdo a como nosotros lo vayamos haciendo. Hablamos de una etapa en nuestra vida, ¿verdad? Y ahorita voy a transportar o vamos a incluir esto de una manera espiritual. ¿Por qué hablo de sabiduría espiritual? Porque es muy importante entender que así como niños nacemos con esa inteligencia y ese desarrollo intelectual en nuestras vidas, también así como niños recién nacidos en un mundo nuevo, en un mundo diferente al que antes vivíamos, también vamos en un proceso de aprendizaje y el conocimiento de las verdades de Dios y que son aplicables en nuestra vida diaria. Entonces,
nacemos con este intelecto, nacemos con inteligencia en nosotros. ¿Qué es la inteligencia? Pues la inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas. Entonces, como nosotros vemos a una persona que tiene las habilidades para resolver ciertos problemas, nosotros decimos, qué inteligente es esa persona. ¿Cómo es que pudo resolver ese problema de esa manera? Porque ha desarrollado su potencial y ha logrado enfrentar ciertos retos a través de la experiencia, a través del conocimiento y de las habilidades que pues en la vida se le han presentado y se ha adaptado. La inteligencia nos sirve es un proceso de adaptación en nuestra vida ante la sociedad en nuestro entorno. Y esto es maravilloso porque si nosotros leemos esta carta del apóstol Pablo, está hablando a una iglesia que vive en un mundo diferente, que para ellos este camino en que ellos están ingresando es algo nuevo, como sucedió en nuestra vida, como sucedió para nosotros en nuestro inicio. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, a este mundo diferente, fue algo nuevo, fue algo totalmente diferente al mundo que nosotros vivíamos, a la forma de vida que nosotros vivíamos. Por eso el apóstol encargó o tenía este deseo en su corazón respecto a orar por la iglesia de Éfeso, orar por esta congregación, porque en sus inicios estaban entrando a un mundo nuevo. Y por eso la oración del apóstol es la siguiente: pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que les dé sabiduría espiritual y percepción. En otra traducción acá dice revelación, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, es fundamental para nosotros como hijos de Dios crecer en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros entramos a esta etapa nueva o a este mundo nuevo, amén, nosotros entramos desconociendo muchas cosas, no sabiendo muchas cosas, pero a través de nuestro caminar, a través de nuestro diario vivir y nuestra fe en Dios, nosotros vamos creciendo en conocimiento, en sabiduría y en revelación de Dios. Así es, nosotros vamos creciendo en conocimiento, en sabiduría y en revelación de Dios. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve crecer en conocimiento? ¿Para qué me sirve crecer en revelación? ¿Para qué me sirve crecer en sabiduría de Dios? Pues una persona inteligente es aquella que posee gran capacidad para entender y pensar y manejar la información. ¿Cómo nosotros catalogamos a una persona inteligente? Cuando esta persona comprende y maneja la información que le llega a su vida en el momento. Es decir, cuando nosotros llegamos al camino del Señor y se nos habla de un mensaje, tenemos la capacidad de comprensión y de poder manejar esa información y adaptarla en nuestras vidas. Porque vuelvo a repetir, al igual que la iglesia de Éfeso, siendo que vivimos de un mundo diferente, de una forma de vivir diferente, y cuando nosotros hacemos esta transición o este cambio de vida,
se nos viene una cierta información de parte de Dios en nuestra vida a través de los mensajes que recibimos o a través de que nosotros leamos este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Dios nos envía una palabra a nuestra vida y nosotros a través de esa palabra procesamos. Y hay una capacidad de nosotros para entender, pensar y manejar esa información. ¿Por qué? Porque esa información que estamos recibiendo de la palabra de Dios nos va a ayudar más adelante. Una persona inteligente es aquella que tiene la facilidad de resolver problemas de gran dificultad, en los que por regla general requiere un alto nivel de lógica. Así es, cuando nosotros nos encontramos en esta nueva vida, en el camino del Señor, nosotros nos encontramos con ciertas preguntas difíciles y además de ello, retos en nuestra vida, retos en nosotros que para nosotros es difícil confrontarlas. No estábamos acostumbrados en algo así. Por ejemplo, alguna de las cuestiones que comúnmente nos pasa es de que cuando alguien dice, desde que le entregué mi vida al Señor, he tenido muchas pruebas, muchas luchas. Esa ha sido una pregunta, o esa ha sido un cuestionamiento siempre. ¿Por qué? ¿Por qué desde que le entregué mi vida al Señor he tenido muchas pruebas o he tenido muchas luchas? Porque es un proceso de adaptación, es algo diferente a lo que comúnmente veníamos haciendo. Entonces, ahora vemos la vida diferente, ahora vemos los retos de una manera diferente. Y es ahí donde entra la sabiduría de Dios para poder manejar todos estos retos que se nos enfrentan en la vida. Una persona que va creciendo, así como los niños de cero, de recién nacido, a los 2 años, que a través de la imitación van aprendiendo. Así nosotros en nuestra niñez espiritual, a través de la imitación que nosotros vemos a los demás, amar a Dios, buscar a Dios, adorar a Dios, a través de la imitación vamos creciendo. Pero llega un punto donde ya no hay más imitación en nosotros, es decir, ya no podemos imitar a las personas. Hay un momento en donde ya nosotros creemos tener el conocimiento y es natural porque ese es el parte de nuestro desarrollo. Hay gente que luego dice, ya no hay necesidad que me enseñen, yo ya me siento dueño de sí mismo. Ahí es cuidar y cómo manejar esa etapa de nuestra vida. Si nosotros no nos desconectamos desde el punto de vista en que Dios es el que nos da la sabiduría y que no somos nosotros el que tiene la revelación y la sabiduría espiritual, entonces nosotros no nos vamos a desviar. Sin embargo, y es aquí donde muchas personas se pierden, porque el egoísmo o el egocentrismo entra en nosotros, que es una etapa donde ya uno comienza a creer que lo que uno está aprendiendo es de uno. Uno lo recibió de revelación y todos los demás están mal y uno es el que está bien. Esta etapa, si nosotros no lo aprendemos o no lo sabemos manejar, y que es Dios el que nos da la revelación y con esa sencillez y con esa humildad manejarlo de esa manera, entonces nosotros nos vamos a perder en el camino, porque uno es el que da la sabiduría y la revelación. Escucha bien todo esto. Todo esto Dios nos lo da para que nosotros podamos enfrentar los retos de nuestra vida cristiana, que nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana, porque estamos viviendo un mundo diferente. Vuelvo a repetir, una de las cuestiones que nos llega a suceder es que cuando llegamos al camino del Señor decimos, ¿por qué ahora que busco a Dios me va mal? ¿Por qué ahora que me he acercado a Dios he tenido problemas? Porque es una nueva etapa, es algo diferente a lo que estabas acostumbrado a vivir. Estás en un proceso de adaptación
Y es importante que nosotros vayamos creciendo. Por eso es tan importante el énfasis que Pablo dice, quiero que lo sepan. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, quiero que sepan que los llevo en mis oraciones. Porque Pablo sabía que ellos estaban pequeños, estaban en esta etapa, en este momento de transición. Entonces Pablo dijo, no los voy a soltar, van a estar en mis oraciones. Y yo le pido al Dios, al Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación de Dios. Porque es importante que nosotros tengamos espíritu de sabiduría y de revelación de Dios y que vayamos creciendo en el conocimiento de Él por los retos que enfrentamos en nuestra vida diaria. Entonces, se puede decir que la inteligencia se divide en tres partes. Una es la capacidad de adquirir conocimiento. La capacidad de adquirir conocimiento. Cuando yo estoy cuando yo estoy abierto para conocer, abierto para aprender, cuando yo quiero conocer más y cuando yo me deseo aprender más, como un niño, ¿verdad?, desea experimentar las cosas y hace cosas experimentando. Así nosotros, nuestra sed de conocer más y sed de aprender más de Dios, aprender más de Él. Esa es la capacidad de adquirir conocimientos. El segundo es, una vez los conocimientos adquiridos, y esa es una evaluación que nosotros nos hacemos. ¿Qué tanto conocimiento he adquirido en mi vida espiritual? Hay gente que no ha crecido, hay gente que no ha madurado espiritualmente, pero no es porque Dios no ha querido darle sabiduría o revelación, sino porque no hay una intención de la persona o no hay una intención del individuo de buscar más ese conocimiento de Dios. Y es claro que si nosotros no vamos a buscar el conocimiento de Dios, no lo vamos a adquirir, porque es algo que nosotros lo buscamos. Nosotros le decimos, Señor, dame inteligencia, y oramos a Dios, Señor, dame inteligencia, pero no trabajamos para lograr crecer en inteligencia y en sabiduría. Así es, un niño tiene la inteligencia, pero todos los días experimenta, todos los días hace algo para que él pueda desarrollar su nivel intelectual. Y eso es innato, y él por nacimiento uno lo hace y lo va haciendo. Y así nosotros, aquel que tiene deseos de crecer en el conocimiento de Dios, lo va a buscar, lo va a anhelar y va a querer conocer más de Dios. Pero hay gente que no quiere conocer más de Dios, que no quiere aprender más de Dios. Y el problema de aquello es de que cuando se vienen los retos en la vida, no hay manera de enfrentarlos. No hay el conocimiento, no hay la habilidad espiritual para poder enfrentar ciertos retos de nuestra vida. Y es ahí donde uno se queja y dice, yo estaba mejor allá afuera, porque no conocía a Dios y no iba mal como me va mal ahora. No tenía tantos problemas como los tengo ahora. ¿Por qué? Porque entonces nosotros preferimos no entrar en esta adaptación o en esta nueva forma de vivir, que preferimos o prefiere la gente regresarse, porque para él se le hace difícil esta nueva etapa en la vida. El tercer punto acerca de la inteligencia es el uso con lo que hacemos al adquirir ciertos conocimientos. Entonces, uno es la capacidad de adquirir conocimientos. El segundo es los conocimientos que adquirimos, cuánta información adquiero para mí. Y el tercer punto es el uso que yo hago a la información que yo he recopilado. ¿Cómo yo uso esta herramienta para enfrentar una vida? Porque una persona inteligente, entonces es aquella que tiene la facilidad
de resolver problemas de gran dificultad en los que por regla general se requieren un nivel de lógica. Pero habemos personas que no queremos entrar en ese nivel de lógica. Hay respuestas en nuestra mente, pero es que no la entiendo. Yo no entiendo esta parte de Dios, aquí no la entiendo. Y uno dice, pues no la entendí, ahí le dejo, ¿verdad? Y ahí se queda. Y no logras pasar esa etapa. Y una persona inteligente es el que resuelve esa etapa, resuelve los problemas de gran dificultad, los que se requiere de una gran y alto nivel de lógica, ¿sí? Es aquello que por muy difícil que parezca, pero logra resolver el problema. Y esto no es de que, yo no nací con inteligencia. No, porque eso queda fuera de. Es como decir, Dios, yo no llegué a tiempo en la repartición de inteligencia. O sea, me quedé a la mitad. Es como que mi disco duro no da lo suficiente, ¿verdad? No da lo suficiente para aprender. No puedo, y por más, hay gente que decimos, a mí no se me pega nada. Ni un texto bíblico, no se me pega nada. Para mí es difícil que se me pegue. Y nos limitamos porque decimos muchas veces, yo no sé leer, y no se me pega nada, y no tengo las herramientas para aprender más. Mire, mi abuelo no sabía leer. Cuando él llegó a los caminos del Señor, era tanta su hambre y su deseo por conocer a Dios, que él tomaba su seminario eran esos seminarios de Victoria, tomaba su seminario y paraba a la persona que iba a la calle y le decía, por favor, dígame qué dice aquí. Y la persona, por cortesía, le leía unos renglones o una parte de lo que decía ahí. Y así sucesivamente lo hacía cada vez más. Yo llegué a ver a mi abuelo hacer esto. Paraba a las personas, las detenía y le decía, dígame qué dice aquí. Y así, cachito por cachito, persona por persona, fue aprendiéndose un canto del himno de Victoria. No sabía leer. Y así comenzó a hacerlo de tal manera, hablo de mi abuelo, de unos 60, 70 años en aquel tiempo, y él recopilaba toda esa información de diferentes personas, de tal manera que él se aprendía ese canto. Y lo mismo hacía con la Biblia. Detenía a una persona y le decía, dígame qué dice aquí. Posteriormente, él fue asociando las palabras, y cuando él veía en la Biblia una palabra similar a la otra, y él las conjugaba, y entonces él relacionaba el texto, y fue la manera en que él aprendiendo a entrar a este nuevo mundo. Él dijo, no me voy a limitar, es un nuevo, cuando él llegó al conocimiento de Dios sin saber leer. Sin embargo, eso no lo limitó para conocer a Dios. Hay gente que nos limitamos porque simplemente decimos, no se me pega nada. Yo soy como el teflón, todo se me resbala, no se me pega nada. Déjame decirte que entonces, ¿acaso Dios nos dio a unos más y a otros menos? No, Dios nos creó a todos por igual. Y Dios dejó que cada uno de nosotros desarrolláramos el nivel intelectual que nosotros queremos desarrollarlo. Hay gente que a través de la lectura ha desarrollado su nivel intelectual. Y a través de varios fracasos y a través de varios intentos ha logrado desarrollar su nivel intelectual. Y han crecido y son gente de grandes
de gran conocimiento y gran experiencia, pero es por un esfuerzo que se hace día a día para adquirir ese conocimiento. Por eso digo, no hay límite para nosotros para poder crecer en nuestro nivel intelectual. No hay límite para nosotros. Usted y yo fuimos creados con la misma capacidad para poder desarrollar nuestro nivel intelectual y ahora mucho más en nuestra vida espiritual. Escucha, quiero que analicemos bien lo que Pablo escribió una vez más, por favor. Porque cuando yo leí estas líneas de Pablo, del apóstol Pablo, me hizo eco en mi corazón. Digo, Señor, pues si la gente del mundo es inteligente, si la gente del mundo es sabia, ¿por qué tus hijos no podemos serlo? ¿Por qué nosotros no podemos ser inteligentes? ¿Por qué nosotros no podemos destacar en nuestra vida diaria? Ahora mucho más. Entonces dice en el verso 17, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor, Yeshua, el Mesías, que les dé sabiduría espiritual y percepción. Vuelvo a repetir, esta palabra percepción en otra traducción es revelación. Revelación, para que crezcan en el conocimiento de Él. Para que crezcan en el conocimiento de Él. Amén. Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Aleluya. Dios quiere que a través del conocimiento que nosotros adquiramos en nuestra vida espiritual, nosotros vayamos enfrentando los retos que se nos presenta día a día en nuestra vida. Amén. Dios quiere que nosotros lo hagamos de esa manera, pero si nosotros, aleluya, no queremos crecer espiritualmente, nos vamos a quedar estancados ahí. En cierta ocasión, ahora recuerdo una carta del apóstol Pablo también a los corintios. Cuando los corintios en su crecimiento, en su nueva etapa también, ellos al entrar a este nuevo mundo, esta nueva creencia, ellos comenzaron a elegir a sus propios líderes. Es decir, ellos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, y así sucesivamente. O sea, se sentían que pertenecían a un cierto grupo y elegían a su líder. Y Pablo, por supuesto, y había unas pocas personas ahí que decían, yo soy de Cristo. Unos pocos, así lo dice la versión. Hay unos pocos decían, yo soy de Cristo. Bueno, Pablo pues le escribe a los corintios y les dice lo siguiente. Yo no pude, al ir a ustedes, no pude hablarles. Tuve que hablarles de una manera tan sencilla como si fueran niños espiritualmente, porque no podían entender las cosas espirituales, las cosas elevadas. Entonces no puedo hablarles de una manera cuando no han aprendido a entender lo más sencillo. ¿Y por qué les digo esto? Porque al decir ustedes, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a esta denominación, yo pertenezco a esto, son niños, son inmaduros, no han crecido, están ahí. ¿Acaso fue crucificado Pablo, Apolo, Cefas? ¿Acaso fueron ellos quienes entregó su vida por ustedes? Les escribe Pablo. Y les dice Pablo entonces, si ustedes piensan de esta manera, no son niños, espiritualmente hablando. No han desarrollado o no han crecido
espiritualmente? Por sentir que pertenecen a alguien, por sentir que pertenecen a cierta denominación. No crecen. Por esta razón ustedes no crecen. Entonces, Pablo les lleva de la mano y les dice, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, es alguien, el único que ustedes pueden seguir es a Cristo, Yeshua de Nazaret. Pablo así les habla tan fuerte, porque esa niñez espiritual no nos deja crecer, porque nosotros aún sentimos una dependencia de alguien. Es decir, la iglesia de Corintios no había crecido porque seguía imitando. Estaba en esa etapa de los 0 a los 2 años, en una etapa de imitación, que solamente imitaban y solamente seguían a Pablo, o seguían a Apolo, o seguían a Cefas. Unos pocos por ahí habían alcanzado una cierta madurez y ellos dijeron, nosotros seguimos a Cristo, a Yeshua. Pero eran pocos y la mayoría no lo hacía. ¿Sabe cuántas personas hay en este tiempo en la misma circunstancia, en la misma situación? Porque son imitadores, porque están en la etapa de los 0 a los 2 años, porque no hemos logrado crecer. Entonces lo que hace el pastor yo lo hago, como habla el pastor yo lo hablo, como está mi denominación yo lo hago, y no logramos crecer intelectualmente en la palabra del Señor. Y Pablo nos enseña que la sabiduría de Dios, la sabiduría que desciende en lo alto, la sabiduría que viene del cielo, esa es la que nos va a mantener en situaciones, o esa es lo que nos va a ayudar a comprender los misterios de Dios. Dice pues entonces Pablo, pido a Dios, o sea, mi preocupación, dice este siervo de Dios, mi preocupación es que ustedes, Dios les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento del Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a crecer en el conocimiento del Señor? ¿Para qué voy a crecer? ¿No? ¿Para qué lo voy a hacer? Bueno, crecer en el conocimiento de Dios nos ayuda a entender más a Dios. Si nosotros no crecemos en el conocimiento de Dios, no vamos a entender a Dios, no vamos a entender la forma de adorarle, no vamos a entender la forma de servirle, no vamos a entender la forma de rendirle nuestras vidas a Él, y no vamos a entender el propósito por lo cual fuimos llamados. No lo vamos a entender. ¿Qué va a pasar? Que si no crecemos en el conocimiento de Dios, nosotros vamos a seguir como imitadores todo el tiempo, imitando, pasando de iglesia en iglesia, imitando pastor tras pastor, y nunca vamos a crecer espiritualmente. Colosenses capítulo 1, verso 9 al verso 10. Una vez más, esta es otra iglesia diferente, es la iglesia de Colosas, y una vez más Pablo escribe exactamente las mismas palabras. Mira lo que dice. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Una vez más, dice, desde que nos enteramos que en Colosas se había levantado una misión, una congregación que tenían la fe, que tienen la fe de Yeshua, no cesamos de orar y le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué quiero sabiduría y comprensión espiritual? Precisamente para enfrentar a este tiempo de adaptación y de una nueva forma de vida, una nueva forma de vivir.
Vean lo que dice el verso 10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrarán y agradarán al Señor. Entonces, después de que el Señor haya dado sabiduría y comprensión espiritual, después de que nosotros hayamos adquirido todos estos conocimientos espirituales de Dios, entonces nosotros, nuestra forma de vivir siempre va a ser honrando y agradando al Señor. Y dice, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿De qué me sirve conocer más a Dios? ¿De qué me sirve saber más de Dios? ¿De qué me sirve desarrollar mi inteligencia espiritual? Que yo cada día le diga a Dios, Señor, yo quiero aprender más de ti en este día. Abro la Biblia, leo la palabra y le pido a Dios que me des revelación o percepción de lo que estoy leyendo, revelación de esta palabra, para yo poder adaptarme a esta nueva forma de vida, para que el día de mañana no diga yo en mi corazón, ahora que conocí al Señor, tengo muchos problemas, sino lo contrario. A través de la revelación que yo he adquirido de la palabra de Dios, yo tenga la capacidad de resolver los problemas que se me enfrenten en la vida, de resolver las circunstancias que para mí son difíciles, pero sin embargo, con la ayuda de Dios y con la sabiduría que Dios me da y el conocimiento que yo he adquirido de parte de Dios a través de esta bendita palabra, yo podré enfrentar toda situación, toda circunstancia, todo reto que se me enfrenta en la vida, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es capacitar nuestras vidas, capacitarnos a cada uno de nosotros, a fin de que nosotros podamos enfrentar estos retos en la vida. ¿Para qué? ¿Para qué un niño va creciendo en su nivel intelectual? ¿Para qué un niño va a la escuela a aprender? ¿Para qué entra a la universidad? ¿Para qué? ¿Para nada? ¿Para que después se vaya de chofer, se vaya al taxi o de taxista? Que es una buena profesión, ¿verdad? Pero si entró a la universidad para regresar a manejar un taxi, no creo que se requiera tanto conocimiento para eso. Si alguien estudió la universidad, fue para prepararse para retos más grandes en la vida. Así nosotros, muchos de nosotros seguimos en nuestro taxi, cuando Dios nos ha capacitado y nos ha preparado para algo mucho más grande. Nos lleva a un nivel de conocimiento más grande, pero seguimos en nuestro taxi espiritual. Ahí estamos en el volante, porque no queremos avanzar, porque decimos, es que no se me pega nada. Y cuando se viene una revelación nueva de parte de Dios, de nosotros, nos bloqueamos. No queremos aprender más, porque si algo nos pasa en este momento o en esta etapa, es el temor o el miedo. Cuando aprendemos algo y Dios nos da una revelación nueva, simplemente nos da miedo y decimos, ¿y qué va a pasar? ¿O qué va a suceder con lo que creí al principio? Dios, y como el mismo apóstol Pablo dijo, yo no puedo hablarles como personas con madurez, porque aún son niños. Hay etapas en nuestra vida donde somos niños, y de alguna manera Dios nos habla de acuerdo a nuestra etapa y de acuerdo a nuestra edad espiritual. Pero también hay etapas en nuestra vida donde ya Dios nos quiere capacitar de una manera más intelectual, de una manera con una sabiduría más por encima, más elevada. Pero nosotros tenemos miedo de aprender, de crecer. Y
Y ese miedo nos hace volvernos a la misma edad o nos hace regresarnos y subirnos a nuestro taxi, porque nos da miedo enfrentar más retos o retos más grandes en la vida. Para eso estudia uno, para prepararse para la vida. Uno estudia esta palabra para prepararse en la vida espiritual. Uno estudia para enfrentar los retos espirituales que se le enfrentan en la vida. Y no que cuando llegue la prueba o la situación adversa en nuestra vida, uno diga, estaba mejor allá. No tenía problemas. Ahora que estoy aquí, ahora que busco a Dios, tengo problemas. Más bien ha sido porque no hemos aprendido a adaptarnos en esta etapa de nuestra vida o en este tiempo de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de adquirir sabiduría y comprensión espiritual? ¿Cuál es el propósito en que nosotros seamos inteligentes espirituales? Inteligentes espirituales. ¿Cuál es el propósito? Pablo dice, entonces, la forma en que ustedes viven siempre honrarán y agradarán al Señor. ¿Sabe que hay veces que nosotros sentimos que no podemos agradar a Dios? Y por más que queremos obedecer a Dios, se nos dificulta. Así es. Por más que decimos, yo tengo un profundo anhelo por agradar a Dios, pero no sé qué pasa, que de repente le desobedezco. De repente caigo otra vez en el mismo error, porque no hemos crecido, porque no hemos madurado espiritualmente. Y el propósito de adquirir sabiduría y conocimiento de Dios, el propósito de adquirir conocimiento de Dios, sabiduría y revelación de Dios, es para que nosotros podamos vivir siempre honrando y agradando al Señor en nuestras vidas. Y nosotros entonces produciremos toda clase de buenos frutos. Se ve cuando una persona es madura espiritual. Se ve cuando una persona ha crecido espiritualmente, porque da buenos frutos. Constantemente está dando frutos agradables en su vida. ¿Cuáles son los frutos en nuestra vida? Son las acciones que nosotros hacemos. Es aquello que nosotros hacemos para agradar a Dios. Los frutos que nosotros damos son las acciones que nosotros hacemos para agradar entonces nosotros a Dios. Y dice al final, mientras tanto irán creciendo. Fíjense esta frase. Mientras tanto no se quedarán ahí estancados. Mientras tanto no es que ya aprendí, ya llegué a un nivel de conocimiento, me quedo ahí. No, dice que mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Irán creciendo. No dice que nos quedemos ahí. Nuestro nivel intelecto espiritual va a ir creciendo. Yo quiero preguntarte, hasta este punto de la vida, hasta aquí donde has llegado, ¿qué tanto ha sido tu crecimiento espiritual? ¿Sabe que hay una forma de medir según las personas que han estudiado la mente del ser humano? Y hay una forma de medir el intelecto de la persona. Pero quizás no es la manera de hacerlo acá con nosotros. Pero sí hay un momento de reflexión para nosotros, para que nosotros podamos reflexionar cuál es nuestro crecimiento a este punto de nuestra vida. ¿Cuál es nuestro nivel de crecimiento y de madurez espiritual para poder nosotros enfrentar en esta nueva o en esta adaptación, a través de este camino que es un maravilloso camino, es un camino excelente, que es el camino del Señor, el buscar a Dios, el amar a Dios
y el ser fiel a su palabra, el buscarle constantemente, el agradarle y el todos los días tratar de dar frutos que a Él le agraden. ¿Cuál es entonces nuestro nivel de crecimiento hasta ese punto de nuestra vida? Podremos decirlo que en qué edad estamos. Estamos de los 0 a los 2 años, donde estamos en un periodo de imitación, o ya estamos dentro de los 7 a los 11 años, donde estamos de los 2 a los 7 años, donde parece ser que ya hemos avanzado, ya hemos tenido un cierto conocimiento y como que sentimos que es la parte donde ya tenemos cierta pertenencia y conocemos más. O entramos en una parte, ya llegamos a un nivel donde creemos que Dios nos ha llegado a una madurez espiritual. Yo no lo sé, pero sí tú lo sabes, tú que estás ahí y tú sabes cómo ha sido tu crecimiento hasta el día de hoy. ¿Qué tanto ha sido tu desarrollo? ¿Qué tanto ha sido tu crecimiento espiritual? Pero Dios en su fiel misericordia dice: mientras tanto seguiremos creciendo. Seguiremos creciendo, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo sigamos creciendo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Y así como el apóstol Pablo dijo: pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, pido a Dios que les envíe un espíritu de revelación y en el conocimiento de Él. Así Dios en este momento puede una vez más enviar en nuestras vidas y en nuestro corazón un espíritu de sabiduría y de revelación, pero que cada uno de nosotros podamos poner en práctica, podemos poner en obra, podemos desarrollar nuestro nivel intelecto espiritual. Cada uno de nosotros anhelemos más el conocimiento de Dios, que cada uno de nosotros vayamos buscando este desarrollo día a día. Y así como dijera el apóstol Pedro, deseen, anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas puedan crecer para salvación. Así nosotros podamos crecer para salvación. Aleluya. A través del conocimiento, a través de la revelación de Dios en nuestras vidas. Aleluya. A través de esa poderosa herramienta que Dios ha puesto en cada individuo, en cada persona, en sus hijos. Aleluya. Si la gente común es inteligente, si la gente común, la gente que no conoce a Dios, ha desarrollado su nivel intelectual, imagínense nosotros que somos hijos de Dios, que la sabiduría que Dios ha puesto para nosotros es una sabiduría celestial, no es una sabiduría terrenal, es una sabiduría del cielo, que del cielo ha descendido para conocer los misterios de Dios, los misterios que antes habían sido ocultos, pero que hoy en día han sido revelados para todos aquellos que aman y buscan conocer más y más a Dios.